Bienvenidos a este día 12 y último día de esta serie que estuvimos recorriendo y que dimos en llamar Camino a la Gloria de la Cruz. Y qué bueno haber estado siguiendo los pasos de Jesús en todos estos últimos días, casi 12 días hemos estado detrás de sus huellas, de sus pisadas y casi experimentando y viviendo lo que vivieron las mismas personas en aquel tiempo como testigos presenciales. Pero damos gracias a Dios por el triunfo que tuvo Cristo sobre la muerte. Él resucitó y está vivo y nosotros le adoramos a Él. En este día lunes quería solo recordarte que el Señor Jesús siguió trayendo convicción a los discípulos y a los seguidores y dando evidencias de su resurrección a distintos grupos de personas. Pero siguió afirmando y confirmando a sus discípulos en estos últimos 40 días previos a su ascensión final hacia los cielos. Estuvo allí fortaleciéndolos y confirmándoles la comisión que les estaba encomendando, de ir por todas partes predicando de este evangelio, del evangelio del reino de Dios, predicando el evangelio de la resurrección de Jesucristo. Y es así como entonces en estos 40 días el texto bíblico da cuenta de que se apareció unas 5 o 6 veces más. En una de estas oportunidades, el domingo siguiente a la resurrección, Él se apareció a sus discípulos y en esta ocasión estaba presente Tomás, aquel que el domingo anterior había estado ausente y que durante la semana, aunque los discípulos le fueron contando, él se mantuvo incrédulo. Dijo, si yo no pusiera mi dedo en el hueco de los agujeros de su mano, no voy a creer. Así que en esta oportunidad allí Jesús se le reveló de manera tan poderosa y potente que él terminó creyendo y confirmando su discipulado sobre Cristo resucitado. Un poco después hay otra aparición de Jesús y es a 7 de sus discípulos en la playa. Parece que algunos de ellos habían vuelto a sus oficios habituales y antiguos, quizás porque, aún todavía no estaban sumamente convencidos de todo lo que estaba ocurriendo o no sabían bien cómo iba a continuar toda la cuestión, así que ellos estaban pescando. Por supuesto, allí estaban Juan y Pedro y otros, y como ocurrió tiempo atrás, en esta oportunidad, en esa noche, tampoco habían pescado nada. Y al volver, ya casi al amanecer, encuentran un hombre que les dice que vayan y echen la red a la derecha de la barca. Y ellos lo hicieron así para nuevamente ser sorprendidos con una gran pesca. 153 peces. Se ve que allí los estuvieron contando y fue una pesca muy abundante. Parte de ello lo destinaron para desayunar con Jesús allí en la playa. Pero el evento más importante tiene que ver con que Jesús se encuentra personalmente, separándose un poco del resto seguramente y caminando a la orilla del lago, al borde de la orilla del lago. Comienza a ministrar a Pedro. Él sabía lo que había en el corazón de Pedro, la desazón y la frustración. Y Jesús entonces lo ministra, lo perdona, lo restaura y lo comisiona para una importante tarea dentro del grupo de discípulos como representante del reino de Dios. Posteriormente Jesús, dice la Biblia, se presentó y se apareció a más de 500 en Galilea. Luego dice Pablo, escribiendo a los Corintios, en el capítulo 15 y versículo 7, que también se apareció a Jacobo, su propio hermano. Esta es una referencia muy importante. Los hermanos de Jesús no creían en Él, no lo reconocían como el Mesías, aunque habían sido testigos, no solo del crecimiento y del desarrollo de Jesús, sino de todo su ministerio. Habían visto cómo Él sanaba enfermos, echaba fuera demonios. No había nadie que lo pudiera detener. El poder de Dios se manifestaba y se revelaba en Él. Y los milagros que hacían lo acreditaban como el Hijo de Dios, sin embargo ellos no creyeron. Fueron testigos aún de la crucifixión de Jesús. Fueron testigos también de esa resurrección. Porque en esta oportunidad Jesús se aparece a su hermano. Y dicen que esto constituyó
en la conversión de Jacobo, quien próximamente ya estaría entre sus discípulos, estaría allí en Pentecostés recibiendo el Espíritu Santo, se consolidaría como un importante líder de la iglesia primitiva, estaría coordinando y dirigiendo aquel concilio en Jerusalén que menciona Hechos 15. Y luego también sería constituido pastor de la iglesia en Jerusalén. Así que aquí hay una conversión preciosa de aquel hermano del Señor Jesús, porque el Cristo resucitado se le apareció a él. También relata el texto bíblico que luego se apareció a sus discípulos en Jerusalén. Allí vuelve a explicarles y a enseñarles acerca de sus padecimientos y del propósito, el por qué debía ser así. El Evangelio de Juan es quien se había encargado de decir que ellos aún no habían entendido las Escrituras y no sabían comprender el porqué de la resurrección del Señor. Él finalmente se aparece por última vez a sus discípulos. Él los convoca allí en el Monte de los Olivos, cerca de Betania. Allí les iba a estar confirmándolos, los iba a bendecir, les iba a recordar la misión que ellos tenían, esa gran comisión que les estaba encomendando. Y delante de sus ojos Jesús es alzado y una nube le recibe y es oculto de sus ojos. Se produce el retorno del Señor Jesús a su trono, a recobrar la gloria y todos los atributos que había dejado allí para venir a hacerse hombre aquí a la tierra. Y dice la palabra que los discípulos estaban gozosos, estaban llenos. ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estarlo? ¿Cómo no estar nosotros llenos de gozo como discípulos del Señor también en este tiempo? Porque Él ha resucitado. Nuestro Dios es vivo, está vivo. Él vive y vive por los siglos de los siglos. La Biblia dice que así como le habían visto irse, un día todos podrían verle volver. Y efectivamente, el texto de la Biblia dice que Él volverá. Volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Volverá para llevar a cabo las bodas del Cordero, allí con todo su pueblo reunido nuevamente, para ser llevado a la gloria eterna y definitiva y reinar junto con Él, sentados a la diestra de Dios, por siempre y para siempre, alabando y glorificando su nombre. Qué bueno. Él nos dejó aquí todavía en la tierra con un propósito, dar cumplimiento a su misión, pero Él está preparando lugar para todos nosotros y un día volverá. De hecho, está volviendo, ya está en camino. Él viene por nosotros a darnos esa victoria, a consumar el establecimiento de su reino de manera definitiva y completa. Qué bueno, este tiempo es un tiempo para que hagamos lo mismo que aquellos discípulos, que con todo gozo nos comprometamos a dar cumplimiento a la gran comisión. Es nuestro tiempo ahora de predicar este evangelio, de predicar acerca de este Dios y de su Hijo Jesucristo, de lo que ha hecho por cada uno. Así como decía Juan en su evangelio, en este texto tan conocido, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje para dar. Toma este mensaje y compartilo con todos los que puedas en este día, en este tiempo y siempre hasta que Él venga nuevamente también por ti. Te quiero bendecir y te quiero bendecir en el nombre del Señor y darte gracias por habernos acompañado en esta serie llamada Camino a la Gloria de la Cruz.